Por una parte, una aproximación fenomenológica, un uso del método fenomenológico. Por otra parte, tener como objeto, pues, o como más bien como correlato, el cuerpo del títere latinoamericano. Ese es como el tercer objetivo nuestro en el orden, pues, de los capítulos. Y por último, esta intromisión nuestra en la filosofía de Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo francés, que contribuyó mucho, sobre todo con un libro que se llama Fenomenología de la Percepción, y es de donde nosotros, digamos, tomamos elementos para poder poner en diálogo las artes escénicas, los títeres y la fenomenología. Entonces, empezaría pues por esta frase que es bastante curiosa, es de mi papá que está aquí presente, que es titiritero. Yo hago este trabajo en parte porque soy titiritero y nací pues en una familia de titiriteros, mi mamá también hace los vestuarios, entonces nace por ahí ese interés, pero ya les voy a explicar más de eso. Mi papá desde hace mucho, cuando era niño, explicaba el títere de guante, que es este títere que pueden ver acá, este títere, el títere de guante, em, lo definía con esta expresión. El títere de guante habla por los ojos, mira por la nariz y camina sin pies. Habla por los ojos porque el punto de referencia del titiritero para comunicarse con el público es los ojos del títere. Mira por la nariz porque apunta con la nariz al lugar a donde está mirando. Y camina sin pies porque pues no tiene pies, se desplaza sobre el teatrino con una ilusión de la manipulación del muñeco. Entonces, esto me parece súper curioso vincularlo con eh, una, una frase de Deleuze y Guattari, eh, en el Antiedipo, citado por Smith, en la que dicen, abro comillas, de verdad es tan triste y peligroso estar harto de ver con los ojos, respirar con los pulmones, tragar con la boca, hablar con la lengua, pensar con el cerebro, tener ano y laringe, cabeza y piernas. ¿Por qué no caminar de cabeza, cantar con los senos nasales, ver a través de la piel y respirar con el vientre? Esto lo dice Deleuze y Guattari. Entonces, como ven, hay una sincronía aquí y es que el cuerpo del títere tiene esa capacidad, digamos, revoltosa, revolucionaria de desordenar el esquema corporal, de proponer nuevas formas de ser cuerpo. Y precisamente de esto trata esta investigación, de ser cuerpo, ¿no? El cuerpo, para Merleau-Ponty, no es algo, digamos, no es un objeto espaciotemporalmente determinado, no es un objeto más en el mundo, no es como el celular que llevamos en el bolsillo. El cuerpo humano es un cuerpo vivo. Ese cuerpo humano o vivo, también llamado fenomenológico, un cuerpo fenomenal incluso, ese cuerpo vivo tiene esta característica y es que no está decidido, nadie ha determinado hasta ahora, y esto es una frase de Merleau-Ponty, nadie ha determinado hasta ahora qué es lo que puede un cuerpo, qué es lo que es un cuerpo. Los cuerpos en un comienzo no montaban en skate, los cuerpos en un comienzo no tocaban piano, no hacían 100 metros planos, los cuerpos fueron desarrollando todas esas conexiones con el mundo y esas capacidades en el curso de la historia. Entonces, eh, la idea de que el cuerpo es un objeto y que tiene unas funciones determinadas es precisamente la que desafía la existencia del títere, por una parte, ¿no? Entonces, empezaría por ahí, por explicar que el títere viene de esta idea del hombre de expandir su cuerpo, está dentro del ámbito de posibilidades virtuales de lo que pueden ser los cuerpos, el cuerpo enmascarado por otro cuerpo, el cuerpo extendido en otro cuerpo, como pasa con los títeres, ¿no? Entonces, yo empezaría por ahí. Esto es simplemente recordar. En lugar de leer los objetivos, quisiera directamente irme al planteamiento, ¿sí? Generalmente cuando hablamos con los títeres, en el teatro de títeres, no se suele hablar de unas configuraciones teóricas muy sólidas. De hecho, en Colombia no existe la carrera de títeres, que sí existe en Argentina o en Brasil. Eh,
Entonces podemos decir que el títere em, ha sido estudiado, sí, pero apenas está siendo aproximado fenomenológicamente. El títere antes, particularmente, estaba estudiado desde la semiótica, como una especie de polifonía de signos verbales, paralingüísticos, proxémicos. El títere se estudiaba desde el modelo de Barthes y de Prochat de 1983. ¿Sí? Pero también han habido muchos antecesores, digamos, antecedentes teóricos sobre el títere súper interesantes. Walter Benjamin, el famoso Walter Benjamin, tiene un ensayo sobre los juguetes, en donde nos habla cómo, cómo los juguetes conservan una aura del mundo infantil que se contrapone a la monotonía del mundo de los adultos. El mismo Walter Benjamin invita a leer un ensayo de Heinrich von Kleist, un romántico, que en 1810 escribe un ensayo sobre las marionetas, en el cual pues admira al marionetista porque sabe bailar y poner, digámoslo así, el centro de gravedad de la marioneta donde es, seguir ese centro de gravedad. Y también he encontrado en el curso de esta investigación un montón de referentes, principalmente del Congreso de la Unión Internacional de Marionetistas que se celebró en Connecticut en el 2014 y que de ahí salieron un montón de ensayos que están recogidos en el Routledge Companion to Puppetry, en donde está el ensayo de Piris, de Williams y de Bells, que son ensayos súper interesantes. Pero lo que queremos hacer aquí en este trabajo es salir de ese modelo semiótico del estudio del títere, ¿sí? Queremos es un modelo fenomenológico del análisis del títere que piense el títere más allá de su función sígnica. Es decir, no pensarlo representacionalmente, no pensarlo como una imagen, sino buscar captar esa existencia del títere en el significado vivo, en el sentido vivo que produce con su movimiento. Ya no significado, sino movimiento como una nueva acepción de la palabra sentido. Entonces, tenemos aquí que el movimiento dona sentido sin inmovilizarse en signo. Por eso no es necesario pasar, digámoslo así, por una rejilla de inteligibilidad semiótica que traduzca la realidad a signos. Esto es una especie de despertar que propone la fenomenología frente a un letargo representacional, objetual, en el cual la experiencia es filtrada a través de un sistema de signos. Entonces, la fenomenología tiene bastantes elementos para aportar a esta investigación, porque para la fenomenología hay que reencontrar el objeto en el corazón de la experiencia del sujeto. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero también señalar pues que en este estudio fenomenológico del títere se busca, digamos, poner en cuestión la asignación rígida de la subjetividad. El titiritero desdobla sus personalidades, desdobla sus voces y de alguna manera en el plano fenomenológico despliega una subjetividad menos rígida que permite pensar la alteridad del objeto en una continuidad con el sujeto y no como a través de un abismo insalvable. Entonces, eh, la fenomenología tiene un montón de elementos para aportar a este estudio y voy a pasar rápidamente por ellos. Primero, una teoría de la reducción fenomenológica. Eso es básicamente una puesta en situación de la mirada del filósofo que reduce a unos ciertos elementos fenomenales su ámbito de investigación. Esa es la reducción fenomenológica. Entonces, pues Husserl efectuó una reducción nociológica que le entregó el yo trascendental. Heidegger efectuó una reducción ontológica en donde develó, digámoslo así, el Dasein. Levinas efectuó una reducción ética que le entregó el otro como una alteridad irreductible al yo trascendental. Y pues se habla ya de la reducción erótica de Marión y lo que estamos intentando hacer acá, que es un ejercicio de una reducción estética, fenomenológica, ¿sí? Es decir, cerramos todo el umbral de los fenómenos, acortamos, por así decir, como en una caja lambe-lambe nuestra mira y nos quedamos solamente con la experiencia irreductible de la belleza y de esa, digámoslo así, eh, generación de sentido en el acto estético, en la obra de arte, ¿sí? Entonces, bueno, además de eso, pues en la fenomenología, pues el ensayo de el origen de la obra de arte de
Martin Heidegger también pues, nos aporta elementos para vincular la obra de arte con un desvelamiento, con una aletheia, así que abre un mundo, pero que se retira a su vez al misterio de la tierra, de la fisis, en donde se recoge la obra de arte también. Entonces, bueno, eso son muchos de los rendimientos teóricos pues, que nos da la fenomenología para hablar de todo esto. Aquí están unos enfoques pedagógicos, histórico-antropológicos, escénico-dramáticos y los filosóficos que son los que nos interesan. Estas son las variables que vamos a utilizar aquí, fenomenología, cuerpo, títere, la metodología que utilizamos, que era un poco inicialmente la teoría fundamentada de Sampieri, que es un barrido teórico para generar unas categorías en una codificación abierta y después en una codificación axial, y también principalmente el tema del el testimonio de los titiriteros latinoamericanos, ¿sí? El cual abordamos con esta metodología de fenomenología empírica propuesta por Moustakas, en la que se realizan unas entrevistas semiestructuradas y en esas entrevistas se buscan unas unidades de sentido mínimas, generación de unidades de sentido, es el último paso de este diagrama que están viendo acá. Y bueno, ahora sí, entremos en la gran materia para alcanzar a contarles un poco de qué trato esta investigación. En un primer momento, pensar que la fenomenología es una ciencia de esencias, no de hechos. ¿Qué significa eso? Que si queremos pensar el títere fenomenológicamente, vamos a buscar su esencia. ¿Qué quiere decir su esencia? Su esencia quiere decir ese componente del fenómeno que está en la corriente de nuestras vivencias y que recuperamos como una vivencia, como una experiencia. Por eso la fenomenología tiene esa potencia, digamos, de reivindicar la subjetividad y el testimonio en primera persona. Entonces, pues, esto tiene mucha razón de ser en la filosofía, en la fenomenología, porque para Husserl el ladrillo fundamental de la filosofía es el yo trascendental, y ese yo trascendental otorga un carácter de evidencia a las vivencias del sujeto. Entonces, en ese yo trascendental, pues en la fenomenología hablamos de análisis noético-noemáticos. Vamos a hacer un análisis noético-noemático del títere, ¿cierto? En este mismo instante. Y procedemos así. Yo animo un títere de guante, ¿cierto? Aquí tengo un títere de cachiporra, digámosle. Yo animo un títere de cachiporra. Para hacer este análisis noético-noemático debemos aislar dos componentes. El yo animo, que es el acto noético, el animar, y el títere de cachiporra o títere de guante, que es el correlato noemático. Entonces vamos a centrarnos en el acto noético, el yo animar. El teatro de títeres precisamente se llama teatro de animación o teatro de objetos animados porque proviene del animismo, el cual era originalmente una forma de metafísica primitiva, de acuerdo con Taylor. Esto lo cita Madeiros en el 2014, y pues tenía como centro pues precisamente transferir ánima o vida al objeto, al títere, ¿cierto? De ahí viene el teatro de títeres, de el animismo. Entonces el yo animo contiene pues una modulación existencial del yo trascendental. No es solamente el yo a secas, sino el yo animo, el yo otorgo vida, el yo transfiero vitalidad a este objeto. Entonces, perdón, aquí tengo las notas. Em, entonces, bueno, para percibir la esencia del títere, ese yo animo ya lo tenemos claro. Ahora vamos a ver el correlato noemático del títere de cachiporra. Vamos a intentar definir qué es el títere de cachiporra. Y como es una esencia para nosotros como fenomenólogos, entonces vamos a ejercer este ejercicio que Husserl llama de variación eidética, de variación imaginativa, porque a la larga la fenomenología no nos busca, no nos quiere entregar una sola perspectiva, una sola definición de los fenómenos, sino otorgarnos la posibilidad de experimentar cada una de las caras y de las perspectivas y de los escorzos de los fenómenos y de los objetos que estudiamos. Entonces, vamos para percibir esa esencia, hacer ese ejercicio de variación rápidamente. El títere puede ser concebido por una parte como desde la perspectiva de la hibridez que propone Wisniewska en el 2020. En esa perspectiva, se habla de un bioobjeto
bioobjeto, a la manera de Tadeusz Kantor. El bioobjeto es una vinculación orgánica que se genera entre el actor y el objeto en escena. Entonces se podría concebir el títere en su esencia como un híbrido títere-titiritero. Podríamos también concebir el títere en esa variación de esencia rápida que estamos haciendo como una herramienta o un útil a la manera que propondría, por ejemplo, Heidegger. Pero no podemos aceptar o dejar pasar del todo el volver herramienta al títere, porque si volvemos herramienta al títere, en nuestro análisis fenomenológico lo desterramos del cuerpo. Entonces, nuestro interés no es asignarle una utilidad y que se vuelva simplemente un mero medio o un mero hacer del ser humano, sino reconocer, digamos, al títere en ese despliegue fenomenológico que efectúa en la escena. Entonces, aquí es importante señalar esto. Para Heidegger hay una especie de definición rígida de el ser herramienta. La herramienta para él es un medio y un hacer del hombre. Es decir, es del hombre, es un producto del hombre, es un instrumento del hombre. Pero desde el punto de vista, digamos, más bersoniano y organicista, el hombre y la técnica se confunden. De hecho, Merleau-Ponty nos va a decir, esto es una frase de Merleau-Ponty, en el hombre todo es natural y todo es fabricado. Entonces, es difícil decir en qué momento comienza la técnica y termina el hombre, porque el mismo hombre se convierte técnica tecnoevolutiva, ¿cierto? En su devenir, técnica corporal, como por ejemplo los instrumentistas que incorporan un montón de esquemas de movimientos a sus manos o los mismos titiriteros. Entonces, por eso diríamos que es problemático simplemente decir que el títere es una técnica. Esto nos lo va a corroborar Okui, una investigadora japonesa en el 2020, que habla precisamente de que la esencia del títere es su ser técnica corporal. No tanto el objeto, sino la experiencia cinética que tiene el titiritero. Entonces ahí tenemos que el cuerpo, es lo que veníamos diciendo, nadie ha determinado, aquí abro comillas, esto es de Merleau-Ponty, nadie ha determinado por ahora lo que puede un cuerpo. ¿Sí? No pensemos que el cuerpo es ya lo que fue, posiblemente en el futuro sea otras muchísimas cosas que desconocemos. Y esto que somos ahora lo desconocíamos, no sabíamos de digitar en el teclado hace algunas décadas, ¿no? Entonces, también podemos pensar al títere como desde el enfoque deleuziano de la diferencia y decir, ah, bueno, el títere es una repetición de un hombre, ¿sí? Es una repetición, es decir, una diferencia sin concepto. Sabemos que la repetición pertenece al ámbito de la ironía, del humor, que fue muy utilizada por autores como Nietzsche y Kierkegaard con el modelo de la máscara, con la metáfora de la máscara como un modelo de reflexión filosófica dramática de la existencia. Entonces el títere puede ser concebido así también como una máscara del cuerpo, una repetición, una diferencia sin concepto. Pero esto es rápidamente, ¿no? Desde la sociología de Latour, que también es un poco fenomenológico, se podría decir que el objeto es un perdón, que el títere es un cuasisujeto, cuasiobjeto. ¿Qué es eso? Que no está del todo situado a un lado, a un polo o al otro, sino que se encuentra en el imperio del medio, lo que Latour llama Nunca fuimos modernos, el imperio del medio, un ámbito de técnicas y de cuerpos a partir del cual se configura tanto al títere como al titiritero. Y ese ámbito del medio no es una membrana indistinta, sino que traduce y traiciona tanto al títere como al titiritero, ¿sí? Bueno, hay una cuestión que podríamos decir en la esencia, en este ejercicio de variación eidética que estamos haciendo de la esencia del títere, podríamos decir señalar también una cosa importantísima, que es la filiación del títere mitológicamente con el hombre, ¿no? En el Popol Vuh encontramos precisamente una vinculación del hombre como con el títere como un antecesor del hombre. El títere termina convirtiéndose en los monos de hoy en día. Los dioses antes de crear al hombre crearon unos hombres de palo, de madera, que se movían por el mundo, simplemente una especie de títere. Y bueno, vamos a hablar del capítulo 2, ¿sí? Ese era el capítulo 1 donde analizamos la evidencia. Estamos yendo a toda velocidad porque es mucho material. En el capítulo 2, perdón, en el Tranquilo, capítulo Pedro, no 2, te preocupes. ¿cuánto tiempo tengo? Perdón. No te preocupes. Sigue. Vamos,
Vamos bien. Vamos bien. Listo. Bueno, en el capítulo 2 ya vamos a analizar con esta esencia del títere en mente, ya vamos a analizar qué pasa con el títere a la luz de los conceptos de Merleau-Ponty, ¿cierto? Entonces aquí sí nos vamos a centrar, digámoslo así, en cómo el concepto de cuerpo de Merleau-Ponty va a ayudarnos a comprender lo que pasa con el títere en la escena. Entonces, eso se puede comenzar explicando de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos en el mundo, de acuerdo a la fenomenología, se habla de que estamos en actitud natural, ¿cierto? Funcionando en un ámbito ¿cierto? De reenvíos, en una totalidad remisional circunspectiva, sin preocuparnos mucho por lo que funciona la puerta o no, las escaleras, la hamaca. Estamos en actitud natural. Entonces, cuando llegamos al teatro de títeres, en la sala de teatro, al comienzo estamos en actitud natural. Es decir, los objetos son objetos todavía, espaciotemporalmente determinados, las personas son personas todavía, no hay un despliegue fenomenológico todavía. ¿Qué es lo que pasa entonces? Empieza a ver, cuando sale el titiritero y empieza a ver ese encuentro inicial con el títere, empieza a ver un intercambio intersubjetivo. Y la intersubjetividad es como una columna vertebral de la fenomenología. ¿Qué es eso? Que hay un encuentro de reconocimiento mutuo del ser cuerpo. Entonces, primero, digamos, ve el títere, pero a la vez está pensando en la persona, si es una manipulación a la vista, por ejemplo, al titiritero también. Y la mirada del titiritero generalmente fija en el títere y la mirada del títere, quizá dirigida al espectador, comienza a generar un intercambio intersubjetivo que empieza poco a poco a obliterar la realidad objetiva y a instaurar este ámbito de magia que desata el teatro de títeres. Entonces, hay que decir que en ese despliegue, observando al títere, nos vamos a dar cuenta que el títere es un objeto cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está dotado de un montón de herramientas para su manipulación, varillas, hilos, guantes. Entonces el títere es un objeto cuerpo, pero a la vez es la experiencia no ética del animar. Usted puede traslapar el animar a cualquier objeto, a un control remoto, a un celular. Usted puede hablar o jugar a los títeres con cualquier otro objeto. Entonces, es importante señalar que el títere antecede este proyecto de transcripción mecánica del cuerpo humano, que es el mismo de los autómatas, de los androides y de los robots. El títere está al inicio de todos ellos, pero es curioso porque mientras que el autómata, el robot, tienen unas funciones fijas y unos fines utilitarios fijos, el títere se decantó o es como, por así decirlo, un camino divergente de esa evolución, de ese proyecto en el cual se concentra el títere en el momento poético, expresivo del cuerpo, en el momento emotivo del cuerpo. Entonces, eh, ese es la peculiaridad. Aquí entonces Merleau-Ponty nos diría, bueno, si quieres hacer que el títere viva, tienes que hacerlo un organismo. ¿Qué es eso? Hacer que conciba cierta forma de excitación ante el mundo, elevar el cuerpo del títere hacia el mundo del espectador. El títere cuando empieza a actuar, empieza también a espacializar, a reconocer, a abrir, por así decirlo, a acceder a un horizonte de objetos a su alrededor y esos objetos hacen parte del mundo del espectador. Entonces, el títere quiere ser organismo, hay que hacer de él un cuerpo que se eleva al mundo, como diría Merleau-Ponty, concebir una cierta forma de excitación, como diría también Merleau-Ponty, y por eso el títere pasa a participar de la organicidad del titiritero. El titiritero extiende ese ser del mundo. ¿Qué es el ser del mundo? Lo vamos a entender bien hablando del movimiento del títere. El títere de cachiporra es un títere que dispara cachiporrazos a toda velocidad, incluso alcanzando ritmos musicales con su golpeteo, ¿no? Ese juego de reflejos, de golpe, de va y viene, de ir y venir, esconderse, es un juego de reflejos en el cual el títere adopta, por así decirlo, una visión preobjetiva del mundo que Merleau-Ponty llama ser del mundo.
¿sí? Está en el mundo. No pasa al mundo por un sistema de representación, sino que la síntesis del mundo, la síntesis del objeto, la efectúa en su cuerpo. Esto obviamente gracias al ser del mundo del titiritero, no es que el títere constituya una alteridad radical, ¿no? Entonces, aunque pues podríamos discutir eso también. De esta manera, compartiendo su ser del mundo, el títere adquiere un diafragma que, por así decir, determina la amplitud del mundo del títere y hace truncar la realidad objetiva y a partir de la emoción, precisamente, hace que el ser del mundo de todos experimenten esta magia intersubjetiva. Entonces, el cuerpo del títere es un cuerpo fenomenal, es un cuerpo que desafía las nociones clásicas de la psicología, porque para la psicología clásica el cuerpo es una representación, un esquema determinado, fijo de elementos, mientras que el cuerpo del títere, por ejemplo, en el caso de la marioneta, cuando vemos una marioneta, no vemos un brazo pegado a un hombro, pegado a una cabeza, no, vemos un todo sin partes. Esa totalidad, digámoslo así, ese esquema corporal del títere tiene que ver con su ser fenomenal, no lo percibimos por partes. Eh, y así podemos decir que la espacialidad del títere no es otra cosa que el ser del titiritero, el ser del mundo del titiritero que se extiende al títere como a la manera del bastón con el ciego. Merleau-Ponty nos pone ese ejemplo. Eh, el ciego cuando camina con su bastón, el mundo retrocede a la punta del bastón. Entonces el títere, cuando está puesto en la mano del titiritero, el mundo retrocede a la mirada del títere, a la percepción del títere, que es ese juego que se genera con el espectador y el espacio escénico. Pasaría ya rápidamente simplemente a recordar qué tiene que ver aquí la variable latinoamericano, ¿no? No era solo parafrasear a Merleau-Ponty, sino también recuperar un montón de entrevistas que hemos realizado con mi padre aquí en el Ecoteatro Sol y Luna, en Jericó, Antioquia, donde yo me encuentro. Mi padre es titiritero, como les dije, y acá hay un circuito de circulación teatral, escénica, gracias al Ministerio de Cultura y al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Entonces vienen titiriteros todo el año, bueno, 6 meses del año que dura esa programación, y a ellos los he podido entrevistar durante estos 4 años de estudio en la UNAD de Filosofía. Entonces, han salido muchas cosas, pero simplemente voy a dar una frasecita por cada uno de ellos. El, la maestra... perdón, empezaría con Camilo de la Espriella, que nos decía que la esencia de ser titiritero es soñar como niños, en que en paz descanse un gran titiritero bogotano. Todo esto se los puedo pasar el texto y para que lean la entrevista y un poco del análisis que hice. Javier Pérez de Cuba nos aportaba la idea de que para ser titiritero hay que respirar música, hay que danzar. Él hablaba mucho de la musicalidad cubana como una cosa esencial para su ser titiritero. Alex Torres de Probeta Teatro en Tolima nos hablaba de trasladar el cuerpo al cuerpo del títere, trasladar el gesto, trasladarse uno mismo a través del movimiento. Esteban Ruiz de Ecuador, de Títeres Umbambico, creo que se llama el grupo de títeres, nos hablaba de explorar el nivel poético, esto es, superar el mero nivel racional o utilitario del oficio, ¿no? Diego Suárez nos habla de imaginar lo concreto, pues porque el arte de los títeres es precisamente una concreción del abstracto y una abstracción de lo concreto, prácticamente. El Di Cuba nos habla de mezclar los lenguajes porque él utiliza la pantomima y, y la danza para hacer el hombre retablo. Él se pone retablo hasta acá y él se va moviendo por el espacio escénico mientras performa, entonces es increíble. Gabriela Céspedes nos habla de hacer pequeños mundos, esto es, hacer cambios de escala, como hacemos en la reducción fenomenológica, cerrar el umbral de la fenomenalidad para obtener un mundo, para ganar un mundo, para alcanzar una reducción. Y por último, mi papá, como les dije al comienzo, para terminar por el principio, mirar por la nariz, hablar por los ojos, caminar sin pies. Entonces, esto era lo que tenía para compartirles. Obviamente hay mucho más. Diría solo para concluir que la esencia del títere desde la fenomenología de Merleau-Ponty
es concebible en su irreductible ambigüedad, en tanto que el títere aprovecha el hiato entre el mundo y el sujeto, supera se cuela por las estrictas rejillas de la inteligibilidad cartesiana y mantiene abierta una dimensión ontológica fundamental de lo imaginario, gracias a la experiencia de un quiasmo, de una intersubjetividad titiritero-títere público que se mantiene en tensión con la plenitud de la carne.